Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar dos temas de música y un tema de artes visuales. Es importante tomar en cuenta que en el sistema que estamos trabajando de clase invertida, ustedes puedan realizar la lectura de los temas con anterioridad. El día de hoy vamos a sintetizar el tema que es la música individual y de conjunto. En años anteriores ustedes pudieron interpretar la flauta, pudieron interpretar el piano, la guitarra y el violín de forma individual, y en algunos casos tuvimos la oportunidad de poder integrarnos a la orquesta del instituto, donde realizamos música de conjunto. Para poder realizar ambas actividades es importante tener disciplina y tener conocimientos básicos de lo que es el ritmo, la armonía y la melodía. El ritmo dice que es el orden y ley natural del movimiento. Todo lo que existe en nuestro alrededor contiene ritmo. Cuando nosotros caminamos tenemos un ritmo, nuestro corazón tiene un ritmo cardíaco y es parte del orden natural. Vamos a encontrar otro concepto dentro de la música que es la melodía, que es la sucesión de sonidos de forma singular. La melodía normalmente se va a caracterizar por sonidos que se van a emitir uno detrás de otro y va a tener un enlace bastante secuencial y agradable. La armonía es como una tela. La tela está construida por diferentes fibras que generan un entretejido. La música tiene la característica que puede entrelazar diferentes sonidos para poder crear un tejido de melodías y armonías que en este caso combinándose son agradables a nuestro oído. Entonces es importante tomar en cuenta estos tres elementos. El ritmo, la melodía y la armonía son parte fundamental para el desarrollo de la música, tanto individual como de conjunto. Un ejemplo muy claro de lo que es la música y la textura musical es un grupo de rock o un grupo de música tropical. Podemos observar que en el caso de un grupo de rock, el baterista lleva el ritmo, el cantante lleva la melodía porque puede producir un solo sonido a la vez. Los guitarristas normalmente hacen la armonía porque la guitarra tiene 6 cuerdas y a la hora de rasguearlas en diferentes posiciones se produce armonía. Sin embargo, en algunas ocasiones los guitarristas utilizan una sola cuerda para producir melodías cuando están interpretando un solo. En esta parte vamos a utilizar un poquito nuestro punto de vista, nuestra opinión, y dice: escribe el nombre de 3 canciones de las cuales el ritmo se identifica fácilmente. Hay un grupo muy famoso de Inglaterra que es Queen, que tiene el tema We Will Rock You. Normalmente lo utilizan mucho en las porras y tiene un sonido muy similar a este. La canción El Matador, que yo coloqué como ejemplo, pertenece a un grupo argentino llamado Los Fabulosos Cadillacs, y esta canción la utilizan mucho en las bandas cuando estamos cercanos a lo que es las festividades de septiembre. Y de música ligera, que es un tema de un grupo también argentino denominado Soda Stereo. En la siguiente columna encontramos otra actividad que dice: escribe el nombre de 3 canciones en donde la melodía se identifique fácilmente. Coloqué como ejemplo Dance Monkey, tenemos también Titanic, tú puedes colocar las melodías que consideres más fáciles de identificar. Vamos a encontrar que dentro de una agrupación musical vamos a encontrar instrumentos que se enfocan específicamente en alguna de estas áreas, como lo que es el ritmo. Por ejemplo, tenemos que los tambores, los platos, las tripletas, el bombo, el triángulo, son instrumentos de percusión que están proyectados para poder generar esa base rítmica. Tenemos también instrumentos melódicos como el que acabo de interpretar, que es la flauta dulce. Muchos instrumentos de viento como el saxofón, la flauta, la trompeta, son instrumentos melódicos. La voz humana también es
un instrumento melódico. Y tenemos instrumentos armónicos como lo que es el piano, la marimba, la guitarra, el órgano, porque son instrumentos que pueden interpretar más de 3 sonidos al mismo tiempo, creando acordes y generando acompañamiento. Vamos a trabajar el tema de práctica instrumental en una clase próxima para poder dedicarnos específicamente a la interpretación del instrumento. Entonces vamos a proceder al siguiente tema, que es la tarea del día de hoy. La tarea número 1 la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero dice: te presentamos instrumentos de una banda de rock. Identifica los 3 componentes de la siguiente manera. Encierra en un círculo rojo los que interpretan el ritmo. En este caso es la batería. Encierra en un círculo azul los que interpretan la melodía. En este caso habíamos dicho que la voz humana interpretaba melodía, y aquí tenemos también la imagen de un bajo que también interpreta una base melódica para acompañar otros instrumentos. Y por último dice: encierra en un círculo verde los que interpreten la armonía. En este caso yo encerré lo que es el teclado y la guitarra. Sin embargo, recordemos que ambos no solo producen armonía, sino que en algún momento, en algún solo, van a interpretar también melodía. La actividad número 2 dice: clasifica los instrumentos que son rítmicos y melódicos y armónicos. Escríbelos en el nombre de cada un instrumento en la columna a la que pertenece. Aquí los tenemos de forma desordenada y lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Entre los rítmicos yo encontré el triángulo, el tun, que es un instrumento folclórico guatemalteco, y el cencerro. Luego tenemos lo que son instrumentos melódicos que producen un solo sonido a la vez, y en este caso encontramos a la flauta, la tuba y el trombón, lo que les había mencionado anteriormente, que usualmente son instrumentos, o comúnmente son instrumentos de viento. Y por último tenemos los armónicos. Dentro de los armónicos recordamos que son aquellos que producen varios sonidos a la vez, como el piano, el órgano y la guitarra. Muy bien, el tema número 2 es fisiología del aparato fonador y auditivo. Cuando hablamos del aparato fonador nos referimos a aquel conjunto de órganos que intervienen en la producción de la voz humana. Cuando yo estoy hablando, estoy utilizando la boca, estoy utilizando como resonador en parte la nariz, estoy utilizando la laringe, donde encuentro las cuerdas vocales, la faringe y los pulmones, porque son los que me proveen de aire para producir el sonido. Existen diferentes sistemas que van a funcionar para que la voz se produzca. En este caso vamos a hablar de la máquina vocal. Está compuesta por lo que es el aparato respiratorio, que es el que provee el aire que hace vibrar las cuerdas vocales, lo que acabo de mencionar. Inspiramos por la nariz, llenamos nuestros pulmones de aire, y cuando nosotros hablamos expulsamos aire por las cuerdas vocales que vibran para producir el sonido. Sin embargo, aparece otro aparato importante, que es el aparato de fonación, que es el que produce la resonancia o la acústica para que se produzca la voz. Aquí dice que es el aparato que produce la voz y hace que vibren las cuerdas vocales. Por último tenemos el aparato de resonancia, que incluye lo que es la caja vocal, donde se proporciona la amplitud del volumen del sonido para que nuestra voz sea más clara, más brillante o más oscura. Entonces interviene lo que es la caja vocal, el paladar, los dientes, las mejillas, todo eso es parte del aparato de resonancia. Es importante que tomemos en cuenta que debemos de cuidar nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema fonador, principalmente si vivimos en un clima frío. Es importante entonces tomar algunas recomendaciones para que nuestra voz se mantenga de una forma agradable y saludable sobre todo. En este caso nos proveen de algunas recomendaciones. Número 1, utiliza bufanda y abrigarse bien en climas demasiado fríos. Número 2, no lastimes tu voz al cantar, es decir, que debemos de evitar gritar o forzar nuestra voz de tal manera que en algún momento se irriten nuestras cuerdas vocales.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de cantar, tienes que realizar algunos ejercicios. Cuando nos dedicamos a interpretar canciones con nuestra voz, es importante tomar en cuenta que existen algunos elementos o algunos ejercicios que nos van a permitir lograr una mejor calidad de voz, un mejor sonido. Entonces, ahorita vamos a conocer algunos de estos ejercicios. Es parte de lo que se llama técnica vocal. Luego dice, evita el consumo de bebidas frías antes y después de producir la voz, antes de cantar. Cuídate del humo del cigarro y otras sustancias. Hay que tener siempre mucho cuidado de evitar este tipo de olores irritantes. Evita gritar para no irritar tus cuerdas vocales. Muy bien, hablando de los ejercicios que nos pueden permitir una mejor calidad de voz, vamos a hablar de ejercicios de tensión y relajación. Normalmente los músculos del cuello, por naturaleza, por los movimientos y por las circunstancias, incluso por el estrés, pueden estar tensos. Entonces es importante desarrollar ejercicios de relajación y de tensión de estos músculos para poder estar mucho más dispuestos. Tenemos también algunos ejercicios de vocalización, reciben el nombre de vocalización porque se utilizan las vocales para producir los sonidos, para que las palabras sean cada vez más claras. Entonces utilizamos la A, la E, la I, la O, una correcta abertura de la boca para que la entonación de las palabras sean cada vez más claras. Cuando hablamos del sistema auditivo, nos referimos a aquel conjunto de órganos que hacen posible que podamos escuchar. Recuerden que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es únicamente percibir los sonidos. Yo puedo decir, bueno, pues acaba de pasar un auto cerca de mi casa porque escuchamos el sonido del motor. Pero cuando yo me dispongo a escuchar una melodía y quiero ponerle atención a la flauta, entonces tengo que hacer un ejercicio de concentración para poder descartar los otros sonidos y poner atención específicamente a uno solo. A eso le llamamos escuchar. Nuestro sistema de audición es bastante complejo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta y conocer cuáles son estos elementos que intervienen para que nosotros podamos percibir los sonidos adecuadamente, para que nosotros también podamos tener cuidado de nuestra audición, de nuestro sistema. Entonces vamos a hablar de que las partes del sistema de audición están constituidas por tres áreas importantes. El oído externo, que contiene lo que es el pabellón de la oreja. Luego tenemos un conducto llamado conducto auditivo, que es por donde se conduce el sonido. Luego tenemos el oído medio, que está al final del conducto auditivo y está compuesto por algunos huesecillos, y estos pues tienen algún tipo de tejido y cartílago especializado. Aquí vamos a encontrar lo que es una membrana llamada tímpano. Luego encontramos el martillo, el yunque, el estribo y la ventana oval. Estos huesecillos vibran a través del estímulo de las ondas sonoras y son los que empiezan a modificar impulsos eléctricos que son interpretados por el nervio auditivo en nuestro cerebro. Entonces, el oído interno contiene lo que es el caracol, conductos semicirculares, auditivo externo y lo que es el vestíbulo y el nervio auditivo. Como les comenté anteriormente, el nervio auditivo es el que se encarga de enviar esa información a nuestro cerebro y nuestro cerebro desarrolla decodificaciones. A eso se le llaman formas de escucha. Nuestro cerebro separa y como una enorme computadora procesa y clasifica los sonidos para que esa información nos permita a nosotros reaccionar. Es importante también que cuidemos nuestro sistema auditivo. Así como nuestra voz es tan importante para comunicarnos, el sistema auditivo permite que nos conectemos con nuestro entorno. Entonces, número 1, pues hay que evitar exponerse a ruidos muy altos. Número 2, alejarse de las bocinas que emiten sonidos muy fuertes. A veces vamos en la calle caminando y resulta que enfrente de un comercio hay una enorme bocina
y nosotros pasamos cerca, casi enfrente de la bocina, pues debemos de cuidarnos, ¿verdad? Hay que protegernos, evitar que el sonido llegue directamente a nuestros oídos. También es importante que debemos cuidar nuestros oídos de objetos extraños. No debemos de ingresar objetos para limpiar nuestros oídos. De por sí, pues el baño es la forma ideal para poder limpiar nuestro sistema auditivo. Sin embargo, pues hay personas que tienen, por ejemplo, la tendencia a utilizar hisopos para poder quitar la cerilla de los oídos. Y normalmente pues hay una glándula en el conducto auditivo que segrega el cerumen, y normalmente pues el cerumen se encarga de captar partículas de polvo junto con algunos pelitos que se llaman pelos glandulares, y normalmente estos lo que hacen es evitar que ingresen partículas de polvo o incluso algún insecto pequeño. Por eso es que cuando alguien utiliza un hisopo puede lastimarse el tímpano, puede llegar al tope del conducto auditivo y pues debilitar la membrana del tímpano y entonces generar algún tipo de lesión. Y a veces cuando introducimos objetos, los pelos glandulares son estimulados y se produce mayor cantidad de cerumen. Entonces vamos a tener los oídos con mayor cerumen. Entonces hay que evitar este tipo de costumbres. Lo más importante es bañarse periódicamente. No abuses de los audífonos. Es muy importante para aquellos chicos que les gusta mucho andar con el teléfono escuchando su música. Es muy bueno escuchar la música que a uno le guste, pues lo anima, le levanta el espíritu, pero mucho cuidado cuando abusamos de la cantidad de tiempo con los audífonos y sobre todo la cantidad de volumen. Y por último, persuade a miembros de tu familia a regular la intensidad de los aparatos en el hogar. A veces nuestros familiares en algún momento tienen la tendencia a ponerle mucho volumen a la televisión o al equipo de sonido y pues cada vez van subiéndole más porque necesitan o tienen la sensación de necesitar más volumen, y eso surge porque normalmente la membrana del tímpano se va debilitando y entonces las personas necesitan más volumen. Entonces siempre hay que pues aconsejarles de que regulen la fuerza del sonido. Muy bien, vamos con la tarea número 2. Vamos a ayudarlos con algunos elementos. Ustedes pueden completar en casa o enriquecerlo con sus propias experiencias. Dice la actividad número 1. A continuación tienes un reto en tu memoria auditiva. Describe en los cuadros respecto a todos los sonidos que recuerdes. Muy bien, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el área urbana y en el área rural. Aquí vamos a anotar en este cuadro los sonidos propios del área urbana. Yo enlisté 3, ustedes van a agregar algunos otros más. En el área urbana comúnmente vamos a encontrar sonidos de autos, los motores. Vamos a encontrar también la bocina de estos vehículos cuando el tráfico está un poquito pesado. Y también como número 3 coloqué la música de los comercios. Hay muchas tiendas que tienen bocinas afuera para poder atraer a los clientes. En el área rural vamos a encontrar sonidos más naturales. Vamos a encontrar el sonido del canto de las aves. Vamos a encontrar el sonido del viento entre los árboles en la tarde. Vamos a escuchar alguna vaquita mugiendo por ahí. Vamos a encontrar el sonido de los pollitos y las gallinas, ¿verdad? Eso es muy común en el área rural. Muy bien, ustedes pueden agregar algunos otros sonidos que recuerden ustedes haber escuchado. En la sopa de letras vamos a encontrar el nombre de las 3 partes importantes del oído y vamos a colorearlas o resaltarlas con color amarillo. Ahorita van a utilizar su resaltador. Habíamos dicho que las 3 partes del oído son, aquí tenemos la primera, oído externo. Habíamos dicho que era el pabellón de la oreja y el conducto auditivo, ¿verdad? Tenemos lo que es el oído medio. Después del conducto auditivo que aparece el tímpano y aparecen otros órganos, otros huesecillos. Y por último, lo que es el oído interno. Si ustedes se dan cuenta, las tareas comúnmente son una síntesis de los temas. Por eso es importante que ustedes pues lean
con anterioridad los temas para que a la hora de realizar la tarea tengamos fresca la información y podamos contestar de una forma más sencilla. Continuando entonces con nuestra clase, vamos a dirigirnos a lo que es el área de artes visuales. Y en el área de artes visuales vamos a encontrar la biografía de un gran quetzalteco llamado Efraín Recinos. Dice que Efraín Recinos, su nombre completo es Efraín Enrique Recinos Valenzuela. Es orgullosamente quetzalteco de aquí, de nuestra región de Occidente, el 15 de mayo de 1928. Es ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. Dense cuenta que tiene profesiones y tiene artes que, en muchos de los casos, las artes constituyen una vocación. Hay una diferencia entre lo que es una profesión y una vocación. Una profesión normalmente pues es algo que se puede estudiar en la universidad y se puede generar un título. Sin embargo, una vocación, la palabra vocación viene de vocare, que significa llamado. Es decir, que son aquellas personas que tienen habilidades y tienen una tendencia hacia determinada área de la vida. En este caso, Efraín Recinos tiene una vocación para las artes visuales. Las artes visuales son todas aquellas que nos conectan con dimensiones, con espacios, con formas, con texturas, con colores, y Efraín Recinos tenía específicamente ese llamado, esa tendencia, aparte de su labor profesional. Destacó también en los deportes y fue un atleta olímpico en el triatlón. Imagínense ustedes qué personaje tan interesante, porque no solo era artista, sino que también deportista. Y eso significa que él tenía mucha disciplina, porque para el arte y para el deporte se requiere también mucha disciplina. Entonces, una persona que tiene una vocación y una profesión tiene que ser una persona ordenada, una persona que se comprometa con su trabajo. Eso es muy importante. Una de las obras más importantes que él desarrolló fue el Teatro Nacional. Él tiene una gran cantidad de virtudes, una gran cantidad de obras, pero para dejarles a ustedes una capsulita de qué fue lo que él desarrolló, que podemos encontrar como un emblema, como un ícono en nuestro país, es el Teatro Nacional. Vamos a ir resolviendo esta actividad compartiendo lo que nosotros sabemos y vamos a ir observando algunas obras de este hombre, de este arquitecto y de este artista llamado Efraín Recinos. La primera actividad dice: encuentra una imagen de Efraín Recinos llamada La Guatemalita. Observen ustedes esta imagen. Esta es una obra de Efraín Recinos llamada La Guatemalita. Y dice: y dinos qué observas en ella. Bueno, para empezar, en esta imagen podemos observar los colores, ¿verdad? Los colores, el azul, el negro, pero también hay blanco, tenemos un color piel, quizás algunos destellos de amarillo, pero resaltan más los colores blanco y azul. ¿Qué nos recuerda el blanco y azul? Bueno, a lo que es la bandera de Guatemala, los colores de la bandera nacional. Entonces escriban en su cuaderno o en su libro los colores de la bandera nacional. Muy bien. ¿Qué otra cosa interesante hay en esta pintura? Veamos la forma de la cabeza. Muy bien, la cabeza tiene líneas rectas, pero esta parte de aquí se asemeja mucho al departamento de El Petén. Entonces, esta niña, la guatemalita, es el mapa de Guatemala. Vean ustedes entonces cómo el brazo hace referencia a lo que es el departamento de Izabal. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que las imágenes pueden llevarnos a contemplar y a utilizar la imaginación para poder conectarnos con algunas áreas que están muy cercanas a nosotros, nuestra identidad nacional? Entonces yo escribí el mapa de Guatemala y los colores de la bandera. Si ustedes observan algo más, pueden escribirlo también en su respuesta. Número 2.
¿Has visitado el Teatro Nacional de Guatemala? Recuerda cómo es y descríbelo. Bueno, yo no sé si ustedes han visitado el Teatro Nacional de Guatemala, pero si no lo han hecho en ningún momento, pues yo les traje una imagen el día de hoy para que ustedes puedan hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Bueno, aquí tenemos a Efraín Recinos, el creador, el diseñador, el que contempló y utilizó su imaginación para crearlo. Adelante, y en la parte de atrás te encontramos lo que es el teatro. Vean ustedes que tiene una relación muy cercana a la guatemalita porque los colores que utiliza son los mismos colores de la guatemalita. Tenemos azul, blanco, podemos observar líneas rectas, líneas inclinadas, horizontales, líneas verticales. Entonces yo decidí escribir. Pueden notarse los colores de la bandera. Su forma es muy modernista, con líneas verticales, horizontales y algunas líneas curvas. Muy bien, ustedes si observan algunas otras características más, pueden anotarlas en su libro. Dice, entre las actividades favoritas de Efraín Recinos estaban las de ser ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. Explica lo que sabes de cada una de estas actividades. Yo escribí, todas ellas son disciplinas de las artes visuales. Vean ustedes cómo vamos relacionando la vida de este personaje con la unidad que estamos trabajando en este momento. Estamos hablando de artes visuales, donde la forma, el color, las dimensiones son elementos clave en la creación. Efraín Recino tenía diferentes vocaciones y profesiones, y en este caso pues todas estas disciplinas tienen mucho que ver con elementos visuales. Un urbanista o un ingeniero normalmente es aquella persona que construye edificios. Cuando hablamos de un ingeniero civil, un urbanista planea la estructura y la distribución de las viviendas, de los territorios, de las áreas donde vamos a ocupar los humanos. Pero también encontramos elementos artísticos de vocación, como es la pintura. Entonces se va complementando la ingeniería, el urbanismo, la arquitectura con la pintura. ¿Por qué? Porque un ingeniero, un urbanista y un arquitecto también tiene destellos de artista, porque tiene que incluir colores, formas. Vemos la escultura, que también es otra disciplina complementaria. Muralista, que también es aquella persona que en un muro, en una pared, puede diseñar una pintura, puede recrear una escena y en este caso puede contar historias con una imagen. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Escenógrafo, que es el que crea los fondos donde los artistas, los actores, las actrices en el escenario representan ciertas circunstancias, ciertos personajes, pero para poder generar un contexto es necesario tener una imagen de fondo. Entonces, un escenógrafo es aquel que va a utilizar un fondo o va a crear un fondo, por ejemplo, de una luna con estrellas y una calle a oscuras. Ese sería un paisaje nocturno. Podemos tener un fondo, por ejemplo, de las ruinas de Tikal, y entonces estaríamos hablando de una escenografía de la cultura maya, etc. Número 4 dice, ¿conoces en tu comunidad alguna persona que sea pintor, escultor? Cuéntanos. Bueno, fíjense que yo trabajo en la Universidad Galileo y estoy trabajando en lo que es el profesorado de danza, también trabajo en el profesorado de música, profesorado de artes plásticas y el profesorado de todas estas disciplinas de la expresión artística, los que van a ser maestros especializados en cada una de estas áreas. Entonces, en Universidad Galileo yo conozco a un amigo mío que se llama Otto Estrada. Él es muy bueno
para todo lo que es artes visuales. Él trabaja en la carrera del profesorado en expresión artística con orientación en artes plásticas. Entonces, él trabaja todo lo que es el área de pintura, dibujo y también algo de escultura. Entonces, es una persona que enseña toda esta técnica del dibujo y la pintura y es una persona que tiene mucha vocación para enseñar, ¿verdad? De repente ustedes tienen algún conocido, puede ser algún amigo, puede ser algún tío o algún primo que sea muy bueno para dibujar. Entonces en este espacio puedes hablar un poquito sobre esta persona, indicar cuáles son sus habilidades y qué es lo que hace mucho mejor, ¿verdad? Número 5. ¿Qué opinas acerca de los murales de Efraín Recinos? Bueno, déjenme comentarles de que de los diferentes murales que yo pude observar, me llamó la atención este que podemos observar aquí. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de la estructura utiliza muchas figuras geométricas, utiliza formas un poquito más exageradas de lo que podemos encontrar de la forma natural. Entonces, a esa tendencia de utilizar figuras geométricas y modificar un poquito la estructura natural humana y geometrizar la forma natural, se le llama cubismo. Es una tendencia modernista de la pintura. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Eso fue lo que pude observar y entonces decidí escribir lo siguiente. Para empezar, escribí: son murales hermosos, utiliza muchas líneas mixtas, tanto líneas rectas, curvas, inclinadas, etcétera, y tiene una tendencia hacia el cubismo. El cubismo es el estilo de composición que les acabo de mencionar. Y por último tenemos número 6, dice: considera que Efraín Recinos fue una persona importante para nuestro país, ¿y por qué? Definitivamente es una persona importante para nuestro país, porque nos representa en todo el mundo. Dice: representa un ejemplo digno de imitar por su disciplina y su amor al arte. Para mí, Efraín Recinos es un ejemplo a seguir, porque es una persona que ha tenido una vocación en la que no ha encontrado limitación, sino cada vez ha ido más allá de lo que ha logrado descubrir, tanto de él mismo como de sus habilidades. Muy bien, vamos ahora al tema del día de hoy, que corresponde a lo que es la línea. Para empezar, vamos a definir línea como la sucesión de puntos unidos entre sí. Otro autor dice que la línea es una serie de puntos que deja en la superficie un objeto. La línea puede ser clasificada de diferentes maneras. Podemos clasificarla de la siguiente manera: recta, que son líneas en una misma dirección, puntos en una misma dirección. Líneas curvas, que están construidas de una forma curva, pero que a la vez va en direcciones diferentes. Aquí podemos observar los ejemplos. Aquí tenemos una línea recta, luego tenemos una línea curva, luego tenemos líneas quebradas, que es el ejemplo número 3, donde los ángulos son muy evidentes. Y luego tenemos líneas mixtas, que en este caso van a tener estas características anteriores: rectas, curvas y quebradas. Podemos definir también o clasificar las líneas según su posición. Cuando hablamos de líneas verticales, estamos hablando que es una recta perpendicular al horizonte, de esta manera. Luego tenemos horizontales, que corresponden al nivel del agua cuando ésta se encuentra en reposo. El agua, cuando está en reposo, normalmente se mantiene de forma horizontal, como cuando nosotros observamos la playa o la puesta del sol. Luego tenemos inclinada, que se presenta en uno de sus extremos hacia uno de sus lados. Podemos también relacionarlas según la relación entre sí. Vamos a hablar de dos líneas, por ejemplo. En este caso, cuando hablamos de dos líneas paralelas, estamos hablando de dos o más líneas con el mismo plano. Jamás llegan a unirse, pero tienen esa relación.
Luego tenemos línea oblicua que se encuentra con la horizontal formando un ángulo que no es recto. Líneas convergentes son las líneas que, partiendo de puntos diferentes, se unen en otro, al proyecto de sus extremos. Divergentes son las que parten del mismo punto y al proyectar sus extremos se separan en diferentes direcciones. Luego tenemos perpendiculares, que son las que se encuentran con el horizonte, formando un ángulo recto. Cuando definimos el espacio, decimos que es la distancia del área en lo que surge alrededor de las cosas. Podemos encontrar el espacio en cuanto a algunos efectos de percepción de nuestro campo visual. Cuando nosotros observamos, podemos encontrar algunos efectos de los diferentes tipos de espacio. Por ejemplo, al utilizar un espacio en blanco se genera una sensación de descanso. Cuando utilizamos una pequeña cantidad de espacio, creamos lazos entre los elementos. Logramos una mayor profundidad en nuestro diseño si superponemos un elemento con otro. Si utilizamos mucho espacio en blanco alrededor de un objeto, la imagen o texto, conseguiremos que sobresalga y destaque del resto de la composición. Y por último, los grandes márgenes ayudan a seguir un diseño de una forma más fácil. En el mismo documento vamos a agregar la fotografía de este ejercicio. En hojas de papel de 120 gramos, elabora un dibujo con líneas rectas, uno con líneas horizontales y uno con líneas mixtas. Muy bien, pues vamos a ello. Muy bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es crear el formato. Esto va a ser a través de darle 1 centímetro de margen a toda el área de la hoja. Yo lo voy a estar realizando con marcador debido a que con la cámara el lápiz no se puede observar muy claramente. Utilizamos toda la orilla. Con 1 centímetro. Previamente ya había indicado los puntos con lápiz, pero no se observan debido a que con la cámara es muy difícil poder apreciarlo. Luego vamos a trabajar lo que se llama cajetín, que es concretamente la sección informativa de nuestro formato. En este caso vamos a darle 1 centímetro para poder crear los espacios para los nombres, tanto del proyecto como del estudiante. Trazamos entonces 2 líneas de 1 centímetro. Tenemos aproximadamente 25 centímetros, 26 centímetros y vamos dividiéndolo conforme al espacio para el nombre. Le voy a dar 10 centímetros.
grados y secciones. En este espacio pueden incluir su nombre, instituto, aquí van a agregar el tipo de actividad, el nombre de actividad, son 3 dibujos con líneas rectas, horizontales y mixtas. Aquí van a colocar grado, sección y clave. Voy preparando los espacios. En este caso vamos a trabajar los dibujos primero con líneas rectas. Esto depende mucho de la creatividad e imaginación de cada quien. Voy a estar trabajando con marcador en esta ocasión debido a que el lápiz no se puede apreciar con la cámara. Voy a utilizar mano alzada. No es necesario que el dibujo sea naturalista. Ustedes pueden decidir qué tipo de dibujo pueden realizar. La idea es practicar los diferentes tipos de líneas. Este sería mi dibujo con líneas rectas. Luego tengo que hacer otro dibujo con líneas horizontales. Entonces, muy bien, da la semejanza de un pino. Y por último tendremos que hacer un dibujo con líneas mixtas. Vamos a utilizar líneas curvas. Muy bien, aquí estarían mis 3 dibujos. Líneas rectas, líneas horizontales y líneas mixtas. Después de identificar nuestro dibujo, ya estamos listos para enviar la tarea. Tomamos la fotografía de la tarea 1, la tarea 2 y de nuestros dibujos. Los adjuntamos en un documento de Word plenamente identificado y lo guardamos como PDF. Nos dirigimos a Archivo, Guardar como, buscamos el lugar donde queremos guardarlo. Lo voy a dejar en el escritorio, pero ustedes lo pueden guardar en su carpeta de archivos. Le escriben su nombre completo. Lo identifican plenamente. Y para guardarlo como un documento de PDF nos dirigimos a Tipo, Documento, PDF. Le ponemos Guardar y automáticamente nos creará un documento con nuestra información con las 3 tareas. Este PDF es el que deben de agregar en la primera asignación. Nos vemos la próxima semana.